Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro. Yo soy María, soy profe a cargo de la materia psicología de UBA 21. ¿Sí? En este encuentro le voy a estar dando lugar a un modelo de examen final para aquellos que cursaron la materia de carácter cuatrimestral, específicamente en Cátedra 4G, ¿sí? Hoy estaremos viendo un modelito de examen, ¿sí? Que creamos junto con Samu particular para que ustedes puedan ir practicando las distintas posibles preguntas o modelos de preguntas que les pueden llegar a tomar. Sí, vamos a estar haciendo, en este caso, un recorrido con los autores que trabajaron conmigo, ¿sí? Que es la parte más dura de la psicología, y vamos a estar haciendo un recorrido también por todas las unidades que vinimos trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a empezar la modalidad de estudio, la modalidad de este video. Yo les presento la posibilidad, ¿no?, de que ustedes en sus casas, mientras yo voy leyendo las consignas, vayan marcando las respuestas que ustedes creen correctas para después hacer la comparativa, ¿sí? Bueno, en primer lugar tenemos la pregunta de Wilhelm Wundt, ¿no? Según Wilhelm Wundt en su compendio de psicología, ¿cuál es el principal riesgo al definir la psicología únicamente como ciencia de la experiencia interna? Y nos dan 4 opciones diferentes. A, que se confunda con la biología al intentar explicar los procesos mentales mediante el sistema nervioso. B, que se caiga en el error de considerar lo interno y lo externo como mundos separados, perdiendo de vista la unidad de la experiencia humana. C, que la psicología pierda su carácter empírico y se convierta en una rama de la teología. Y D, que no se puedan realizar experimentos de laboratorio, ya que la introspección es el único método posible para lo interno. ¿Sí? Les doy unos segundos para que ustedes piensen la respuesta correcta. Y efectivamente es la respuesta correcta la opción B. ¿Sí? Que se caiga en el error de considerar lo interno y lo externo como mundos separados, perdiendo de vista la unidad de la experiencia humana. Sí, acordémonos que cuando estamos hablando de Wilhelm Wundt, estamos hablando de un objeto de estudio que es la experiencia inmediata, y que justamente lo que él justifica para darle fundamento a su objeto de estudio es que las ramas que piensan a la experiencia como solamente interno o solamente externo son insuficientes. Sí, son perspectivas insuficientes que se quedan muy cortas para estudiar justamente lo que es la experiencia humana. Sí, él dice, no se puede separar la experiencia humana en elementos ínfimos o en lo externo o en lo interno, porque ambas cosas constituyen una misma cosa. Esto quiere decir que ante una sola experiencia, por ejemplo, no sé, ver un robo, por ejemplo, las dos cosas coexisten. Hay datos objetivos, como por ejemplo el ruido, los gritos, la acción misma del robo, y hay datos subjetivos, ¿sí? Es decir, propios del sujeto, que responden a esos datos objetivos, como puede ser el miedo que me suscita, las acciones que yo hago, las representaciones que yo le doy a esta situación de robo, y que van a constituirse parte de mi mundo interno, pero también es externo, es decir, las dos cosas coexisten en la experiencia humana, que es entendida como una totalidad, es decir, como una unidad. Bien, es por esto que las otras opciones no son correctas en este caso. La segunda pregunta también es de Wilhelm Wundt y nos dice que Wundt sostiene que la psicología ocupa una triple posición en relación con otros campos del saber. Otros campos del saber, entiéndase, otras disciplinas. En este sentido, es correcto afirmar, ¿no? Y nos dan 4 opciones. La cuarta nos quedó acá abajo. Dice en A que con la filosofía es una ciencia empírica de preparación, con las ciencias del espíritu como su fundamento, y con las ciencias naturales una ciencia empírica reintegrante. La opción B nos dice que con la filosofía es una ciencia normativa, con las ciencias del espíritu es una disciplina auxiliar,
y con las ciencias naturales como una ciencia experimental. En la C, con la filosofía, lo relaciona un fundamento teórico, con las ciencias del espíritu un campo de aplicación y con las ciencias naturales como una disciplina subordinada. Y en la D, que nos quedó acá abajo, en relación con la filosofía, dice que es una síntesis conceptual, con las ciencias del espíritu un campo descriptivo y con las ciencias naturales una disciplina explicativa. A partir de acá, les doy un par de segundos para que lo piensen, siendo la respuesta correcta la opción A. ¿Sí? En relación con la filosofía, la psicología se va a constituir una ciencia empírica de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología respecto a la filosofía va a ser como la base cognitiva de sus conocimientos. ¿Sí? ¿Por qué es empírica? Porque justamente para Wilhelm Wundt la psicología tenía que ser experimental, tenía que dar datos empíricos, tenía que poder verse todo lo que yo quiero estudiar, todos los elementos de la experiencia a través de las distintas experiencias de laboratorio que él hacía en Leipzig, ¿no? En su laboratorio. Entonces, respecto a la filosofía, es una ciencia empírica de preparación porque constituye la base cognitiva de sus conocimientos. Bien. En relación con las ciencias del espíritu, dice que es su fundamento. La psicología es el fundamental, ¿sí? Es decir, funda las otras ciencias del espíritu, como puede ser la sociología, la política, ya dije la sociología, pero todas aquellas ciencias que se encarguen del ámbito más humano, lo que conocemos como humanidades, ¿bien? Y en relación con las ciencias naturales, justamente, ¿cuál es el objetivo de Wundt? ¿No? Hacer de la psicología una ciencia, una disciplina independiente que forme parte de las ciencias naturales. Entonces, él lo que va a tratar de reintegrar es esas versiones del sujeto como objeto de estudio que han desestimado la física, la química y todas esas ciencias más exactas para volver a darle lugar a la experiencia humana como algo unitario y no solamente a los fenómenos separados, ¿sí? Justamente esto va de la mano con el fundamento anterior. ¿Por qué no son las otras opciones? Porque básicamente las otras opciones plantean a la psicología como auxiliar o subordinada, que es justamente lo que Wundt posibilita que no pase, es decir, Wundt posibilita la independencia plantea la independencia de la psicología respecto a otras, ¿sí? Respecto a otras disciplinas como la filosofía, como la química, como la medicina inclusive, aparte que la definen como una ciencia normativa, que no es ninguna ciencia normativa, es una ciencia experimental, que constituye ciertas reglas o ciertas leyes generales, pero no son normas a seguir, como si fuese una especie de reglamento, ¿no? Etcétera y etcétera. Lo que Wundt plantea en su compendio de psicología es lo que dice en la opción A. ¿Bien? Es una ciencia empírica de preparación, es un fundamento y es una ciencia reintegrante. Esto en relación con los distintos campos del saber. La consigna número 3, ya pasamos a otro autor fundamental de la unidad 1, que es George Canguilhem, ¿no? Y su texto, ¿qué es la psicología? Acá, esta tercera consigna nos pregunta que de acuerdo al recorrido histórico que George Canguilhem plantea en su texto, ¿qué es lo que caracteriza a la psicología como una ciencia natural? Recuerden que Canguilhem lo que plantea es que para poder analizar cuáles son los objetos de estudio de la psicología, es necesario hacer un recorrido por las distintas etapas de la misma. Es decir, cómo se ha definido este objeto de estudio a lo largo de la historia de la disciplina. Bien, es por esto que una de las etapas es la psicología como ciencia natural, ¿bien? Que un poco lo acabamos de ver con Wundt. Entonces, las distintas consignas nos dicen, A, que constituye una teoría general de la conducta que utiliza un peritaje técnico para adaptar a los individuos a las exigencias socioindustriales. B, que se presenta como un cálculo matemático que busca reducir las diferencias cualitativas de los sentidos a figuras geométricas y magnitudes. C, se define como una rama de la física que estudia el alma como una forma del cuerpo viviente, natural y organizado,
concentrando su análisis en los órganos del conocimiento y el movimiento. Y D, que es la disciplina, ¿sí? Que rompiendo con la biología intenta fundar una ciencia del yo basada exclusivamente en la introspección y la conciencia de sí. Les doy unos segundos para que piensen cuál es la respuesta correcta, que en este caso es la opción C, ¿sí? La psicología, tal como la investiga George Canguilhem a lo largo de su recorrido histórico como ciencia natural, plantea una relación con la física, ¿sí? Como una rama de la física que estudia al cuerpo viviente, ¿sí? El alma, el alma, que es esta concepción metafísica que Wundt va a criticar justamente, acá en la ciencia natural plantea una forma de cuerpo viviente, natural y organizado. Entonces, es este pasaje que introduce la ciencia natural, ¿no? Ya no solamente como algo metafísico, como algo que está volando en el aire, sino algo que se encarna en un cuerpo viviente, en un cuerpo natural, organizado, que justamente, contraría lo que dice la opción D, está en relación con la biología. ¿Por qué? Porque justamente el análisis y las investigaciones van a estar del lado de los órganos del conocimiento y el movimiento. ¿Cuál es el órgano del conocimiento para estas personas o para esta rama? El cerebro, ¿sí? El cerebro es nuestro órgano del conocimiento, es el mensajero total, ¿sí? O los órganos perceptivos, como lo hacía Wundt en Leipzig, ¿no? Los órganos de la percepción, cómo lo fundamentamos, cuáles son las representaciones anudadas a esto, ¿bien? Las otras opciones, algunas no tienen nada que ver con el recorrido que hacen Canguilhem y otras dan cuenta de otras etapas de la psicología, como por ejemplo la ciencia del yo, que ya es un estatuto más adelantado de la psicología como ciencia. Es otro objeto de estudio, sí, que tiene que ver más quizás con conceptualizaciones más cercanas al psicoanálisis, ¿sí? O conceptualizaciones más cercanas a la terapia cognitivista, pero no tiene nada que ver con las ramas biológicas que se plantean en la ciencia natural, ¿sí? Mismo el peritaje técnico, mismo el cálculo matemático, ¿bien? No hay relación alguna. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Pasamos de vuelta a George Canguilhem, ¿sí? La consigna número 4, que nos pregunta que según Canguilhem, la unidad de la psicología propuesta por Daniel Lagache, un autor que él cita en su texto, es cuestionable. ¿Por qué? Acuérdense que Daniel Lagache lo que intenta es dar una definición unitaria de la psicología, planteando que esta es tanto la psicología experimental, la psicología clínica, la psicología social y todas las ramas que hasta en su momento existían, como una misma disciplina. Entonces, Canguilhem lo va a criticar, pero ¿por qué? ¿Por qué lo va a criticar? Bueno, las opciones son A, porque excluye la psicología experimental del campo psicológico y científico; B, porque no logra integrar el psicoanálisis entre otras corrientes; C, porque se asemeja más a un acuerdo de coexistencia pacífica entre prácticas más que a una unidad conceptual; y D, porque reduce la psicología a una teoría de la conducta dejando de lado lo social. Bueno, efectivamente, ¿sí? La respuesta correcta en este caso también es la opción C, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esta es la crítica fundamental, que es el pilar del texto de Canguilhem, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice él? La psicología le falta estatuto científico porque no tiene un objeto de estudio unificado, unitario y preciso. ¿Por qué? Porque en la psicología tenemos 1500 ramas y cada rama tiene un objeto de estudio en particular y utiliza la definición que da Lagache como su fundamento teórico, justamente. Entonces, él va a decir que esta definición que da este autor es más como un acuerdo entre amigos, como un acuerdo entre profesionales que dijeron, bueno, sí, metámonos todos en un mismo saco, somos todo esto lo mismo. Pero en realidad no dan una definición. Dan, si se quiere, axiomas, ¿sí? Como totalidades, digamos. No definen cuál es el objeto puntual de la psicología. Y es a partir de acá que él hace todo el recorrido histórico de las distintas etapas de la psicología. Bien.
La consigna número 5 nos dice, en el marco del debate sobre la inteligencia animal expuesto en Bases de la Evolución Psíquica de Kafka, ya acá estamos hablando de la psicología de la Gestalt, ¿no? ¿Cuáles fueron los argumentos planteados por Edward Thorndike en pro de las hipótesis al azar? Bien, acá estamos hablando también de la psicología del aprendizaje, que fue aquello, sí, que toma Kafka de Thorndike, ¿sí? Para criticarlo, básicamente, ¿no? A. La capacidad de realizar rodeos ante obstáculos y la ejecución de soluciones de un solo aliento. B. La curva temporal del aprendizaje y la presencia de errores insensatos en la conducta animal en la caja problema. C. La reorganización súbita del campo perceptivo y la comprensión de la relación entre herramienta y objetivo. Y D. La formación de configuraciones motoras y eliminación de respuestas instintivas mediante el castigo. Bien, acá estamos hablando de escuelas del aprendizaje, eh, también muy relacionado a la teoría de la Gestalt, que entendamos que lo que plantea la Gestalt respecto a la percepción y al aprendizaje es que la percepción es una totalidad, ¿sí? Que la percepción está del lado de lo fenoménico y que justamente no podemos fragmentarla en distintos elementos eh, indivisibles, porque cuando yo percibo un objeto tal y como es, si yo lo desintegro en distintos elementos, ese objeto deja de ser ese objeto. Y esto en relación al aprendizaje, perdón, Kafka plantea que justamente un ser humano o un ser vivo en general, cuando aprende, aprende justamente porque su percepción lo ayuda a comprender la totalidad de su experiencia y plantea el término de insight, ¿no? Esta comprensión inmediata, ¿sí? Esta con una reorganización inmediata de todo el campo perceptivo que le ayuda al sujeto o al ser viviente a comprender todas las relaciones, ¿no? Para poder solucionar los problemas planteados en el campo. Justamente lo que va a hacer es tomar a Thorndike, ¿no? Y lo va a criticar. ¿Y por qué lo va a criticar? Bueno, eso es lo que tenemos que responder. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? Entonces, acá justamente es la respuesta opción B, ¿sí? Los argumentos que toma Kafka de Thorndike es la curva temporal del aprendizaje y la presencia de errores cuestionables. ¿Por qué? Porque Thorndike lo que va a defender es que el aprendizaje se da por azar, ¿sí? ¿Y cuál es el azar? Ensayo y error, ¿sí? Él estudiaba mucho a los chimpancés y decía que el aprendizaje estaba dado a partir de que el chimpancé o el organismo vivo que esté intentando solucionar un problema se equivoque y lo vuelve a intentar, se equivoque y lo vuelve a intentar hasta que por cuestiones del azar se tope con la opción correcta y ahí el sujeto o el organismo viviente, en este caso el chimpancé, aprende, ¿sí? Por esto, eso está relacionado con la curva temporal del aprendizaje, que es cuestión de tiempo, y los errores insensatos en la conducta animal. ¿Sí? Entonces, estos errores insensatos son los que el animal producía, ¿sí? En esta curva de aprendizaje hasta que, como ya dije antes, se topa con con la solución. Pero Kafka toma estas dos cosas para decir esto es incorrecto, ¿sí? Esto no está bueno, esto es justamente lo que no pasa. ¿Por qué? Porque si yo dejo el aprendizaje al azar, eventualmente ¿cómo sé que aprende el animal si es azaroso? ¿Sí? El animal puede toparse con la solución correcta, pero después al segundo intento puede volverse a equivocar, entonces no aprendió. Porque si se equivoca de nuevo, entonces no aprendió realmente. Por eso Kafka, en vez de casarse con la idea del ensayo y error y con el azar, adhiere, mejor dicho, a la cuestión del insight, que es la definición que nos da en la opción C,
la reorganización del campo perceptivo y comprensión de la relación entre herramienta y objetivo. Esta es el planteamiento de Kafka, no es el planteamiento de Thorndike. El planteamiento de Thorndike y lo que toma para criticarlo es la curva temporal del aprendizaje y los errores insensatos, ¿sí? El aprendizaje desde la teoría de la Gestalt y de Kafka particularmente se da a partir del insight, la comprensión inmediata y reorganización súbita del campo perceptivo. En la consigna número 6 nos vamos adentrando a lo que es el conductismo y neoconductismo, ¿sí? Que es un tema principal, les diría, central en esta materia, ¿no? Y nos preguntan por Tolman, ¿no? Por Tolman, que es el referente de lo que sería el neoconductismo, conductismo molar o conductismo intencional, ¿sí? Que sería como una segunda ola del conductismo clásico de Watson, ¿no? Y nos dice esta consigna, uno de los planteos centrales de Edward Tolman, ¿sí? Analizado por José Toff en el neoconductismo, es que la intencionalidad, es decir, nos están preguntando por la definición de intencionalidad y por qué lugar ocupa en la teoría de Tolman. A, se convierte en un dato observable e identificable en los actos de la conducta dentro del laboratorio. B, es descartada en todo planteo porque no puede ser observada, ya que es algo abstracto. C, si bien es algo a considerar, solo se podría teorizar sobre ella porque no es un dato empírico. Y D, debe ser reemplazada por la cognición única, determinante, inmanente de la conducta. Bien, esta es una pregunta muy fácil, ¿sí? Es principal, es fundamental que sepan esto, porque justamente la intencionalidad ocupa un lugar central en el desarrollo del neoconductismo. Por ende, la respuesta correcta es la opción A, ¿sí? 6, la opción correcta es A. ¿Por qué es la opción correcta A? Porque justamente el objeto de estudio de Tolman, ¿sí? En contraposición a Watson, son los actos de conducta. Actos de conducta entendidos como un conjunto, ¿sí? Complejo de respuestas que se dan ante un estímulo y que no solamente están determinados por los estímulos, sino que los estímulos son una pequeña parte, ¿sí? Son los disparadores del acto de conducta, pero en medio de la conducta y los estímulos están los determinantes inmanentes. Estos determinantes inmanentes son la cognición y la intencionalidad. Sí, y la intencionalidad es un dato observable y se identifica. ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo lo puedo observar? Es muy fácil. Cuando yo tengo la posibilidad de elegir actuar de tal o cual manera en una situación particular y yo elijo uno de esos dos, tres o varios caminos, cuando yo elijo comportarme de cierta manera, yo estoy intencionando, yo tengo intencionalidad de comportarme de cierta manera, tengo la intención, puedo elegir activamente, ¿bien? Cosa que se contrapone a Watson, porque Watson plantea una respuesta del organismo mucho más automática, mucho más biológica, mucho más pasiva del lado del sujeto. En cambio, Tolman plantea un dejo de actividad, ¿no? Del organismo. El sujeto puede elegir cómo comportarse en ciertos ámbitos a partir de ciertos estímulos, ¿bien? Justamente la B no es porque no se descarta la intencionalidad, como ya dije, es fundamental. La C tampoco porque no es solamente algo a considerar, ¿sí? Y además es un dato empírico. Y D no es reemplazada por la cognición porque justamente la cognición es su complemento. De hecho, la cognición fundamenta la intencionalidad, porque yo, para saber cómo comportarme, para saber elegir mi comportamiento o mi acto de conducta, yo tengo que conocer
el campo en el que me estoy desenvolviendo. Entonces, cognición e intencionalidad son dos conceptos que trabajan de la mano, no es uno sin el otro, no son reemplazables. La consigna 7 un poco se las spoileé con la explicación anterior, porque nos pregunta que en Psicología de la Conducta Humana, texto de José Poff, que es el que tienen como bibliografía obligatoria, hace referencia a que Tolman, ¿quién fue? ¿No? ¿Quién fue Tolman? Bueno, justamente como ya se los spoileé en la explicación anterior, la respuesta correcta es la opción C. Encabezó un movimiento llamado conductismo molar o neoconductismo. Neoconductismo puede ser entendido como una nueva forma de definir al conductismo con estos nuevos planteamientos que tiene, y conductismo molar porque se contrapone a la visión molecular que plantea Watson, ¿sí?, en sus conceptualizaciones. ¿Cuál es ese conductismo más molecular? Bueno, entender a la conducta o a los estímulos como algo elemental, como algo biologicista, como una respuesta más fisiológica, si se quiere. Después pasamos a otra perspectiva, a otra unidad, ¿no? Indique cuáles son las dos escuelas que le dieron un rol importante a lo social en sus investigaciones. A, la histórico-cultural y la epistemología genética, psicología de la gesta y el psicoanálisis, psicología clásica y conductismo, neoconductismo y teoría del esfuerzo. Evidentemente, la respuesta correcta es la opción A, la histórico-cultural de Lev Vygotsky, ¿sí? Teoría súper importante para definir lo que es la doble formación de los procesos psíquicos superiores, y la epistemología genética de Jean Piaget, que si bien propone algo social en su propuesta, en sus conceptualizaciones, lo social va a tener más que ver con una posición activa del sujeto con el ambiente. En cambio, en la psicología histórico-cultural de Lev Vygotsky, plantea lo social como, si se quiere, un requisito fundamental para el desarrollo. De hecho, la ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores es que primero estas funciones psíquicas se dan en el exterior, en lo social, y recién luego en el interior, ¿sí? Justamente la consigna 9 nos pregunta por eh, el nuevo método de estudio para la psicología de Lev Vygotsky. Y nos dice, Vygotsky creó un nuevo método de estudio para la psicología. ¿Esto se debió a qué? A, el esquema metodológico común que se utilizaba no era adecuado para el estudio de los procesos psicológicos superiores. B, el esquema estímulo-respuesto no era adecuado para estudiar los fenómenos, los procesos psíquicos elementales. C, no se encontró un método adecuado que logre determinar la variación cuantitativa de su objeto de estudio o de interés. Y D, pretendió hacer una psicología experimental que se diferencie de las corrientes culturalistas en psicología. Les doy un segundo para que piensen. Y en efecto, la respuesta correcta es la A, ¿sí? La opción A. ¿Por qué? Porque él justamente toma el estímulo-respuesta del conductismo para decir que justamente sirve solamente para explicar los fenómenos elementales. Acuérdense que los fenómenos psíquicos elementales solamente sí son aquellos que compartimos con los distintos seres vivos. Bien, son los procesos psíquicos más primitivos, los compartimos con los animales, entonces justamente es para esto lo que sirven los fenómenos de estímulos y respuestas del conductismo. Para Vygotsky, este esquema es insuficiente, ¿sí? Es insuficiente para explicar los procesos psíquicos
o psicológicos superiores que son determinados por una triangulación más social, justamente, como por ejemplo la atención sostenida, la memoria voluntaria y demás. Sí que son cosas que los animales no pueden hacer y que son específicamente humanas. Y que se da justamente, como ya lo venía explicando, a través de la ley de la doble formación. Primero al nivel social y después, a partir de la internalización, al nivel intrapsíquico o intrapsicológico, es decir, al nivel individual. Después tenemos la consigna número 10, ¿sí? Que dice, lea la siguiente frase. Brindamos simultáneamente una serie de estímulos que poseen una función especial. De este modo, podemos estudiar el proceso de realización de una tarea mediante la ayuda de medios auxiliares específicos. ¿Qué escuela de la psicología hace esta formulación? Bueno, psicología genética, psicoanálisis, psicología de la Gestalt o psicología histórico-cultural. Acá tenemos que saber muy bien que estamos hablando de un método de estudio, ¿sí? Un método que hace a una de estas escuelas. La opción correcta en este caso es la opción D, psicología histórico-cultural de Vygotsky, en el cual su experimento, su su método, uno de sus métodos es justamente el método de la doble estimulación, ¿sí? La psicología genética tiene un método de estudio que es clínico experimental. El psicoanálisis tiene el método de la asociación libre, ¿sí? La técnica de la asociación libre, y la psicología de la gestal también es experimental, ¿sí? Este párrafo que me dice que tengo que tener un estímulo que tiene una función especial estos estímulos es porque justamente a través de esta doble estimulación y de la presentación de estos estímulos, lo que va a hacer Lev Vygotsky es ver en qué posición está el niño, qué es lo que puede hacer solo y para qué necesita ayuda, la ley o la zona de desarrollo próximo, ¿no? Y a partir de estos estímulos, si el niño lo puede resolver solo o no. Y esto nos da cierto, como cierto dato de qué puede hacer el niño todavía por sí mismo y que no. Bien, otra pregunta acerca de Vygotsky. En el capítulo 5 de Problemas del Método, ¿qué entiende Vygotsky por conducta fosilizada? Procesos psicológicos automatizados que han perdido su apariencia original y cuyo aspecto externo no revela su naturaleza interna. Procesos psicológicos observables cuya forma externa permite explicar directamente su organización interna. Procesos psicológicos elementales que conservan inalteradas sus características iniciales a lo largo del desarrollo, y de procesos psicológicos conscientes que pueden analizarse mediante la simple descripción de sus manifestaciones externas. En este caso, la opción correcta es la opción A. Son procesos psicológicos que han sido automatizados y que han perdido su apariencia original y cuyo aspecto externo no revela su naturaleza interna. ¿Qué quiere decir esto? Que son conductas que por lo general están dentro de los procesos psicológicos superiores. ¿Por qué? Porque justamente nosotros no hablamos como hablamos antes, ¿sí? Y mucho menos emitimos los sonidos que emitimos cuando éramos bebés. Bien, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, el uso de una herramienta, el uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, cuando ya aprender a manejar es una conducta fosilizada, por ejemplo, que se automatiza, que ya no revela su estructura original o interna, porque es básicamente algo que hacemos con los ojos cerrados, ¿no? Que se automatiza. Lo mismo el habla, lo mismo el caminar, lo mismo el correr. Todas esas conductas que suelen ser ahora automáticas y natural para nosotros, en su momento tuvieron otra expresión más primitiva que ahora no se deja ver, digamos, porque ya es automático, ¿no? De vuelta, ley de doble formación.
Bien. También acordándonos que Vygotsky plantea también esta cuestión de la filogénesis y la ontogénesis, ¿no? Cómo se ven las formaciones psicológicas a lo largo de la historia de los seres humanos o de la especie y a lo largo de la vida del individuo. Por eso también el nombre de conducta fosilizada como algo que se automatiza y que es un poco el dejo de una conducta más, si se quiere, primitiva. Es algo que ahora hacemos de manera automática, pero en realidad no es automática, sino que tiene que ver con una internalización de procesos que se aprendieron en lo social y que ahora están internalizadas y fijadas de cierta manera. 12. De vuelta con Vygotsky. El método de doble estimulación, que lo vimos en el ejemplo anterior, esta presentación de los dobles estímulos con una función específica, es importante porque ayuda a objetivizar los procesos psicológicos internos y eso permite el acceso a nuevas formas específicas de conducta superior. B, permite conocer cuáles son las respuestas externas que suelen estar presentes en el repertorio del sujeto. C, revela cuáles son las determinantes biológicas que se manifiestan en las respuestas de las personas. D, permite asociar dos estímulos para ver cómo funciona el aprendizaje por refuerzo. Acá es importante que no nos confundamos la respuesta correcta con dos cosas. ¿Sí? Hay dos preguntas dos respuestas posibles que se pueden confundir. En este caso, la respuesta correcta, en efecto, es la A, la opción A, ¿sí? Que ayuda a objetivizar los procesos psicológicos internos y permite el acceso a formas específicas de conducta superior, es decir, esto de desarrollo de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Me permite a mí ver qué proceso psicológico el niño está poniendo o está llevando a cabo en este momento a partir de ciertos estímulos y me permite también analizar qué es lo que está próximo a lograr y qué es lo que puedo hacer para que ese modo de conocimiento se complejice a un nivel más o a un nivel superior, pero no confundir entonces con la respuesta de, porque si bien este modelo de doble estimulación me permite asociar dos estímulos, no es para ver cómo funciona el aprendizaje por refuerzo, porque Vygotsky no habla del aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo está del lado de las escuelas del aprendizaje que toman al conductismo, ¿sí? No hay que confundirse. Bien, el método de doble estimulación da cuenta de una posible formación de procesos psicológicos superiores, ¿sí? No elementales, y no estamos hablando de determinantes biológicas, aunque Vygotsky toma en cuenta la biología, no da cuenta de eso. Por eso, la respuesta correcta es la opción A. Y acá pasamos a otro autor que también es fundamental, ¿sí? Jean Piaget. Jean Piaget, creador de la epistemología genética como una de las ramas psicológicas más importantes en el estudio de niños, si se quiere, y del estudio del conocimiento, del desarrollo del conocimiento, de la construcción del conocimiento, y nos pregunta, ¿cuáles de los siguientes fenómenos pueden obstaculizar la generalización de los estadios? Acuérdense que para Jean Piaget el conocimiento o los estados de mayor conocimiento se dan a través de una sucesión de estadios, ¿sí? Que son de orden lógico, que se integran unos a otros y que tienen ciertas edades estimadas de producción. Y que cada uno de ellos va a dar cuenta de ciertos fenómenos que se van dando y que dan cuenta de un desarrollo de la inteligencia en el niño, ¿sí? Acuérdense que la inteligencia para Piaget es algo que no está de entrada, que se construye y se constituye a lo largo del desarrollo. En este orden de ideas, ¿cuál sería entonces acá la opción correcta? A, el orden de sucesión constante, ya que obliga a que cada etapa sea un requisito previo e inaltera para la siguiente. B, la estructura de conjunto que garantiza a todas las operaciones de un estadio aparezcan de forma simultánea y acabada. C, el carácter integrativo de las conductas que permite que los estadios anteriores conserven dentro de los nuevos. Y D, la existencia de desfasajes.
dado que la repetición de un mismo proceso formativo en niveles o edades diferentes. Evidentemente, todas las opciones que di de la A a la C son características que hacen a los estadios y que son opciones que Piaget desarrolla como características propias de sus conceptualizaciones. Por ende, la opción correcta en este caso, que obstaculiza la generalización de los estadios, es la existencia de desfasajes, ¿sí? ¿Qué quiere decir desfasajes? Que el desarrollo no está caracterizado por una continuidad lineal, sino que hay un salto cualitativo en el desarrollo y que puede haber ciertos desfasajes en los estadios. Hay niños que no tienen el mismo recorrido del desarrollo y que pueden repetir ciertos procesos de formación en un estadio y en otro no. Sí, es por esto que no hay que encasillar de manera tan, si se quiere, rígida las edades dentro de cada estadio, ¿sí? Pero los estadios tienen que tener una sucesión constante, uno detrás de otro, son conjuntos para que para que el estadio 2 se dé, tiene que haber estado el uno de manera acabada y concisa, y justamente que son integrativos, es decir, si yo voy al estadio preconceptual, sí no quiere decir que todo lo que aprendí en el sensorio motriz lo borro, todo lo contrario, yo lo integro, sí, es una estructura integrativa. Y ahora entramos a las últimas consignas que nos preguntan por el autor más importante de la segunda parte de esta materia, que es Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, creador de esta hermosa disciplina dentro de la psicología. Y para leer, ustedes van a tener dos textos súper lindos y súper claros, que son las 5 conferencias y el olvido de los nombres propios. ¿Bien? Según Freud, ¿sí? En la consigna número 14, perdón, algo en especial se produce en el olvido temporario de los nombres propios, motivos por el cual se estudia el fenómeno. Se trata de qué ocurre cuando uno se olvida de un nombre propio, ¿no? Un recuerdo falso, una falla neurológica, una saturación consciente de la mente y una prueba de una lesión orgánica, ¿sí? Les doy un momento para que piensen. La respuesta correcta es la opción A, un recuerdo falso. No es una falla neurológica, porque Freud, si bien es neurólogo, ya en este punto de su obra desiste desiste y desde el principio de su obra desiste de la correspondencia biológica, médica, fisiológica de los fenómenos psíquicos. Acuérdense que hay un concepto muy importante que es el determinismo psíquico inconsciente de los fenómenos psicológicos, ¿sí? Por lo tanto, ni una falla neurológica ni una lesión orgánica dan cuenta del olvido de los nombres propios, mucho menos una saturación consciente de la mente, ¿bien? Porque primero no hablamos de mente en psicoanálisis, hablamos de aparato psíquico. Por ende, la respuesta correcta es un recuerdo falso. Un recuerdo falso que no solamente es recordar algo que no tiene valor de verdad, sino que lo que se recuerda es un sustituto, ¿sí? Es un sustituto incorrecto, ¿sí? Pero ¿por qué es incorrecto y por qué hablamos de un sustituto? Porque justamente lo que se recuerda es un determinismo psíquico, está determinado por pensamientos reprimidos, inconscientes, que tienen que ver con otros elementos. En el texto del olvido de los nombres propios, Freud hace todo un despliegue y un análisis de un olvido de un nombre propio que a él mismo le pasa y da cuenta de muchos elementos reprimidos que se le juegan en este desplazamiento sustitutivo de Botticelli, Voltrafio y Bosnia, ¿no? Como esos sustitutos eh, que él da cuenta en esa anécdota. La consigna número 15 nos pregunta acerca de cómo entiende Freud el origen de la transferencia en 5 conferencias de psicoanálisis, ¿sí?
Bueno, acá está un poco spoileada la respuesta, ¿no? Y evidentemente es un fenómeno que se produce espontáneamente en las relaciones humanas. Acá esto es una pregunta que puede estar pasible a confundírsela con la A. Bien. Y acá es importante aclarar algo. Nosotros en todas las relaciones humanas podemos transferir, porque ¿qué es la transferencia? La transferencia es justamente investir libidinalmente a otra persona de amor, de odio, de hostilidad, de envidia, pero yo transfiero sentimientos hacia otra persona. Ustedes como estudiante transfieren con sus profesores, transfieren con sus compañeros, transfieren con sus parejas, transfieren con sus padres inclusivemente. Pero este es el origen de la transferencia. ¿Qué pasa? En psicoanálisis o en la terapia analítica, nosotros lo que damos cuenta es de hacerle saber a este sujeto que la transferencia existe, ¿sí? Y que todos los sentimientos que ese paciente nos pone a nosotros, como puede ser el amor, el odio, la hostilidad, no es en realidad a nosotros, sino que nos está transfiriendo sentimientos que pertenecen a su proceso interno, a su mundo inconsciente y que nosotros solo somos un medio, ¿sí? Para poder tramitar de otra manera distinta eso que se transfiere en análisis, ¿sí? Por eso no es lo mismo una transferencia en análisis que una transferencia salvaje, por así decirlo, por fuera del dispositivo. Sin embargo, el origen de la transferencia es general a todas las relaciones humanas. Todos transferimos con respecto a alguien, ¿sí? Por eso la respuesta correcta es la C. Uy. Y la consigna 16 también es de Freud y dice, en el marco de los desarrollos de Freud, la siguiente afirmación, los enfermos de histerias sufren de reminiscencias, ¿por qué? A, los síntomas se forman por el olvido total de situaciones traumáticas en la infancia. B, los síntomas se forman como restos y símbolos némicos de recuerdos reprimidos. C, los síntomas son productos de la debilidad psíquica de los enfermos. Y D, los síntomas hacen revivir al paciente en el presente los recuerdos conscientes de la infancia. Acá, evidentemente, la respuesta correcta es la B, ¿sí? Acuérdense que el síntoma es planteado en Freud como un sustituto, ¿sí? De un deseo inconciliable, ¿sí? Es un resto anémico, es un símbolo. ¿Por qué es un símbolo? Porque un símbolo refiere a otra cosa, ¿sí? Un símbolo es como una especie de metáfora. Si yo veo un símbolo, yo lo puedo interpretar, yo puedo saber qué, yo puedo intentar saber qué me quiere decir eso. Por eso el síntoma es un símbolo y un resto némico, porque es algo que yo puedo poner a interpretar, que yo puedo poner a hablar, si se quiere, en análisis. Bien, entonces en este aspecto, Freud dice que los sujetos neuróticos, actúan como aquellos que quedan fijados en la nostalgia del derrumbe de cierto edificio muy famoso en Londres. Entonces él dice, hubo un derrumbe porque hubo un incendio, se demuele esa construcción, se crea otra bellísima, muchísimo mejor, muchísimo más atractiva, pero en la neurosis es como si cada vez que nosotros vamos a ese lugar, nos largamos en llanto, porque estamos fijados ahí en ese resto anémico, en ese símbolo que representa ese lugar. Es como si nos quedáramos estancados, fijados. Bueno, es por esto que el síntoma se conforma como un resto y un símbolo anémico de recuerdos reprimidos. Es el retorno de lo reprimido de manera desfigurada. Y por último, y por último, en el marco de las 5 conferencias, la relación que establece Freud entre represión y resistencia afirma que la resistencia se manifiesta solo cuando el médico realiza las preguntas, en cambio la represión se manifiesta a través de los síntomas corporales. B, la misma fuerza que hoy en el tratamiento se manifiesta como resistencia
para oponerse al empeño de hacer consciente lo olvidado, son las mismas que en su momento produjeron la represión. La resistencia está en la base de la formación de los síntomas histéricos, mientras que la represión opera exclusivamente en los actos fallidos, y de que ambas fuerzas actúan de manera independiente. Les doy un momento para decidir. Por lo que, evidentemente, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Resistencia y represión son dos caras de una misma moneda, y esa misma moneda es el proceso de la defensa. El mecanismo psíquico es la defensa, y resistencia y represión son dos caras de esa misma moneda. ¿Sí? Para que haya resistencia en el tratamiento, las mismas fuerzas que hoy en el tratamiento existen para oponerse a el hablar, para ser consciente eso reprimido, eso está determinado porque en un momento anterior hubo una represión que me habilita la resistencia. Si yo no tengo nada reprimido, no puedo resistirme porque no tengo nada a que hacerle resistencia, digamos. ¿Bien? Entonces, resistencia y represión son dos caras de la misma moneda, y la resistencia es la exteriorización clínica, ¿sí?, de la represión. La represión actúa todo el tiempo, siempre que hay síntomas, siempre que hay fenómeno psíquico, ¿sí? Siempre que hay producción del inconsciente, es porque en su momento actuó la represión. Y la resistencia actúa en tratamiento como una exteriorización o como una manifestación clínica de eso que se dio en un momento anterior, que es la represión. Y trabajan con la misma fuerza. La misma fuerza que hoy se presenta como resistencia fue aquella que una vez posibilitó la separación de el afecto de la representación y mandarla al inconsciente. Y acá tenemos dos preguntas a desarrollar que yo les voy a estar dando como ciertas tips y ciertas orientaciones a cómo articular los autores, ¿sí? Porque son preguntas a desarrollar y de articulación. En la primera nos pide que expliquemos las ideas de Watson, por qué son consideradas como una perspectiva molecular y por qué las de Tolman es considerado como molar, y desarrollar ambas. Bien, para esto tenemos que saber qué es una perspectiva molar y qué es una perspectiva molecular, ¿sí? No es solamente decir esto dice Watson, esto dice Tolman, sino poner un contrapunto. ¿Qué tiene que estar? Bueno, justamente la definición de lo que es molecular, estímulo, respuesta, estímulos condicionados e incondicionados, respuestas condicionadas e incondicionadas, cuáles son los argumentos de Watson para manifestar las respuestas, ¿no? Qué es una respuesta para Watson también, y en cada una de esas, cuál es el objetivo, cuál es el objeto de estudio para Watson, ¿sí? Y en cada uno de esos elementos hacer un contrapunto con Tolman, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? Actos de conducta, ¿qué es un acto de conducta? ¿Cómo se entiende el acto de conducta? ¿Por qué un acto de conducta no es lo mismo que una respuesta, ¿sí? En términos de Watson, y eso ponerlo en relación, ¿sí? Ya dijimos que un acto de conducta es un conjunto de respuestas, ¿bien? Que es una perspectiva molar, porque ya no solamente el acto de conducta o las respuestas están estudiadas de manera fisiológica, sino que le da un estatuto de actividad al sujeto. ¿Qué son los determinantes inmanentes de la conducta? Intencionalidad, cognición. ¿Cómo se contrapone a lo otro? ¿Cuál es la relación que tiene el estímulo, ¿sí?, en Tolman, a diferencia de Watson? Porque Watson le da un estatuto al estímulo de justamente lo que genera la respuesta. Tolman no tanto así. Sí, dicen que son las causas que disparan a los actos de conducta, pero entre una y otra hay un trecho bastante largo, ¿no? Desarrollar ambas vertientes. No dar por hecho nada, ¿sí? La persona que lee estas preguntas no sabe nada. Yo tengo que poder desarrollar todo de manera precisa y concisa también, no irme por las ramas. Y número 2, considerando las conceptualizaciones de la perspectiva constructivista psicogenética de Piaget, es decir, considerando a Piaget, y el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, cómo se articula lo individual o biológico y lo social o cultural en la construcción del conocimiento para cada autor. Yo acá tengo que saber bien justamente qué es lo que dice uno y otro.
Epistemología genética, histórico-cultural. En la histórico-cultural tenemos la ley de doble formación. La ley de formación es lo que me va a servir para fundamentar esta pregunta. ¿Por qué? Porque para Vygotsky las formaciones psicológicas superiores están dadas exclusivamente por lo social. Lo social es un determinante en la formación psíquica. No hay más. Sin lo social no hay formación psíquica superior. Para Piaget, sin embargo, lo social es importante en cuanto que el individuo se relaciona con su ambiente. Sin embargo, no le da un estatuto de determinante del desarrollo del conocimiento. Es un factor importante. ¿Sí? Pero yo no puedo solamente reducirme a eso. Yo tengo que decir qué es la epistemología genética, cuáles son los estadios, mínimamente nombrarlos, cuál es el objeto de estudio de Piaget, por qué consideramos a lo social, qué estatuto le da a lo biológico, que es fundamental, porque Piaget a lo biológico le da un estadio completo, que es el sensorio-motriz, ¿no? El ejercicio de los reflejos. Para Piaget, toda construcción del conocimiento empieza por la biología, justamente, ¿no? A partir del ejercicio reflejo, cómo se construye el conocimiento, ¿sí? Y cómo se pasa de uno a otras, cuáles son las leyes que Piaget propone. Mismo del lado de Vygotsky, yo solamente no puedo poner la ley de doble formación y listo, no. ¿Por qué es un enfoque histórico-cultural? ¿Cuáles son las teorías que él toma para esto? ¿Qué es la ley de doble formación? ¿Cuáles son los procesos psicológicos elementales? Y ahí relacionarlo con la biología, porque la biología también es importante. Acuérdense que Vygotsky tiene una perspectiva dialéctica, es decir, le da peso a lo biológico y a lo cultural y a lo social. Biológico porque todos compartimos procesos psicológicos elementales con todos los seres vivos, sí, con todos los animales, pero lo social porque es lo que nos hace específicamente humanos. Y ahí explicar también la mediación cultural, qué papel obtiene, ¿sí? Todas estas son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Así que nada, después de esta clase, espero que se haya entendido, espero que se haya quedado en claro las distintas preguntas, respuestas y consignas y em, cómo tendrían que desarrollarlas a lo largo del parcial, del final. Y bueno, les deseo los mejores de los éxitos ante cualquier duda o eventualidad o cosa que no se haya entendido. Estamos a disposición. Yo estoy en Instagram como @psico.enfoques o los que están inscritos en nuestros cursos pueden escribir por WhatsApp también. Les deseo todos los éxitos y hasta la próxima.